gracias por la introducción, por la invitación a venir. Bueno, simplemente aquí hay dos mensajes básicos que quiero decir hoy. El primero es que, a pesar de que la jornada ha sido muy interesante sobre el tema de lodos, vamos a centrarlo solamente en la parte de recuperación de fósforo, que parece un poco paradójico meterla dentro de lodos. Y bueno, decir también que esto ha sido posible gracias a empresas como Veolia y como Canal de Isabel II y como Stara, nuestro socio tecnológico para este proceso, que han apostado muy fuerte por la economía circular y porque sea de verdad, que no sea solamente un trending topic, sino que sea también de verdad. Y vamos simplemente a compartir hoy con vosotros la experiencia que hemos tenido con este caso, que no es un piloto, es ya un caso real, y el primero que hay en España de estas características y en una edad municipal. Empiezo con algo totalmente distinto, pero que salió como una anécdota hace un par de años en una revista, primero en revistas científicas y luego en una revista lo difundió como una noticia chocante que venía a decir como que el agua residual es una mina de oro, y es más, cuantificaba que el oro que realmente, pero de oro aún, el oro que se extraía podría ser equivalente a 2,6 millones de dólares en una planta municipal, por ejemplo, de 1 millón de equivalentes de habitantes equivalentes. Más adelante, esto es en el informe de Naciones Unidas del 2017 sobre el agua, ya cita el fósforo como una de estas fuentes y el agua como esta mina valiosa que hay que explotar y que hay que explotar de una forma lógica. Entonces, no solamente de oro, sino también del fósforo. El balance que veis aquí en una planta, en un esquema típico de edad municipal, es el que veis, donde tenemos un tratamiento primario, secundario, terciario, con unos retornos de fangos espesados que pueden ir a una digestión anaerobia o no, pero bueno, en un esquema clásico donde podamos pensar en extraer el oro y como el fósforo, y como han dicho algunos de nuestros ponentes, básicamente en plantas donde haya defosfatación biológica y digestión anaerobia. Una corriente rica de este fósforo pueden ser los sobrenadantes de estos reboses de deshidratación de lodos, que pueden contener clásicamente entre 100, un poco menos en algunos casos, depende, pero entre 100, 150, 400 miligramos de fósforo como ortofosfato, que es la forma que utilizamos para cristalizar la estrubita, el mineral que hemos hablado antes. Y luego además también contienen, en este caso y en este tipo de esquemas, una cantidad de nitrógeno en forma de nitrógeno amoniacal, también componente de la estrubita, en cantidades estequiométricas en exceso como para producir este componente. El único que sería deficitario sería el magnesio en el caso de que queramos producir estrubita, pero veremos que se puede solucionar. Y la cuestión es que no solamente nos podemos plantear por qué recuperar el fósforo, vamos a hablarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista como recurso y como economía circular, y bien social, por así decirlo, y por otro lado los beneficios que puede tener en la planta. Entonces, desde el primer punto de vista, el fósforo es un elemento que es escaso en cuanto a que se obtiene de una fuente no renovable, es decir, de la roca fosfórica. La roca fosfórica está localizada en sitios específicos en el planeta, y Europa carece de ella. Lo más cercano que tenemos es Marruecos, con un 77% aproximadamente de las reservas mundiales, y bueno, tiene como commodity, tiene un precio. Este precio oscila en función de varios factores, entre ellos el petróleo, y por ejemplo vemos el pico que pegó en el 2007 debido a estos factores. Entonces, es un commodity que fluctúa, cuyo valor en P2O5, que es como se mide, tiene cierta oscilación y, por ejemplo, en este caso, el precio de materia prima en marzo del 2017 estaba en torno a 97 dólares la tonelada.
Pero repito, es la materia prima, no el producto final. ¿Y es la materia prima para qué? Pues para producir en un 82% fertilizante, además de otras para compuestos para alimentación animal, etcétera, pero en porcentajes menores. Entonces nos focalizamos ahí y ahí está el negocio, digamos, ¿no? Otro problema u otro driver añadido es que de todos estos sitios donde hay roca fosfórica y que sabemos que lo tenemos lejos, tenemos que distinguir entre dónde se producen y dónde se está extrayendo y luego además las reservas. Entonces, por ejemplo, China es de los países que más están extrayendo ahora mismo roca fosfórica y lo veíamos ahí dibujado. Sin embargo, las reservas bajan drásticamente a un 5%. Marruecos es, aunque ahora mismo no se esté explotando tanto, más que un 13%, es el lugar, digamos, donde cabe esperar que en los próximos años de obtener el fósforo de esa fuente lo tengamos que extraer de ahí, porque las reservas son mayores. ¿Cuál es el problema añadido de esto? A pesar de que lo tengamos cerca, el problema añadido es que justamente la roca fosfórica de Marruecos contiene altos niveles de cadmio. El cadmio es un elemento que se considera carcinogénico de clase 3 y la roca fosfórica tiene valores variables según la localización de la roca fosfórica. Entonces, en el caso de Marruecos puede estar de media en torno a unos 60 y eso supone un problema. De hecho, las directivas europeas que regulan para los fertilizantes mantienen ese nivel de 60 miligramos de cadmio por kilo de P2O5 que haya en el fertilizante, pero es que además se prevé que en los próximos años disminuyan estos límites. De hecho, hay grupos de fertilizantes bastante fuertes, hay un grupo francés que está detrás que quiere hacer lobbying para lógicamente poner de manifiesto que si se siguen bajando esos niveles de cadmio, que es comprensible que se bajen por cuestiones de salud, pues puede haber un problema tecnológico o económico, porque el sistema de decadmiación implica dinero a la hora de obtener el fertilizante y de cobrárselo al usuario final. Además de esto hablamos de reservas, con lo cual es evidente que tiene, si es un recurso limitado y de una fuente no renovable, pues se han hablado durante los últimos años de valores más catastrofistas. Quizás ahora los valores que se manejan son de un marco de unos 100, 120 años. Entonces, bueno, pues parece ser que no nos toca. Pero sí que es verdad que el precio puede ir subiendo y sobre todo que hay un riesgo enorme del hecho de que primero contenga mucho cadmio y segundo que esté tan localizado en sitios específicos que no tengamos aquí. España es un país que evidentemente una gran parte de su Producto Interior Bruto depende de la agricultura y por tanto depende del fósforo. Entonces, si nos fijamos por ejemplo en los suelos, en la foto que hay a vuestra izquierda, vemos el mapa de suelos y el contenido de fósforo que hay repartido por la península. Y vemos que salvo en Galicia y en los lugares donde veis azul, los colores azules, en el resto hay bastante escasez. Y aparte hay otro hecho, y es que precisamente como es un país de alta demanda agrícola, el 35% del fosfato que se importa precisamente de estos países donde se producen fertilizantes porque tienen la roca fosfórica, esa importación de fósforo en el caso de España constituye en torno a un 35%, con lo cual es considerable pensar que este modelo de negocio de recuperar el fósforo es interesante en España. En ese contexto, Canal apostó por la recuperación de fósforo. Entonces hubo un proyecto de llave en mano y a final del 2016 Veolia terminó el commissioning, digamos, de una planta de estrubita que instalamos en la Edar Sur de Madrid, que es una planta que tiene alrededor de 1,2 millones de equivalente habitante. Es una planta donde se habían reportado problemas de exposición incontrolada a estos elementos, al fósforo, al nitrógeno, de manera que se precipitaba de forma incontrolada la estrubita en lugares donde no interesaba, produciendo los bloqueos de algunas canalizaciones, como veis en la foto de abajo.
y esto supone costes de operación. Entonces esto era uno de los drivers para recuperarlo. Así pues, bueno, Veolia construyó el año pasado, junto con su sociotecnólogo Stara, una planta que se inscribe dentro de este esquema de la EDARSUR en el tratamiento de las corrientes de retorno de dos partes: una de la digestión anaerobia de los reboses de deshidratación de los digestores anaerobios, y otra de otra corriente que proviene de una zona después del DAC, del espesamiento del secundario. Entonces, estas dos corrientes son ricas en fósforo, en nitrógeno, y permiten, con este tipo de proceso, del proceso PER, recuperar la struvita de forma controlada. El reactor se trata de un reactor de lecho fluidificado. Tratamos el déficit de magnesio con una incorporación de magnesio como cloruro magnésico líquido, y en este caso se introduce también sosa cáustica para corregir el pH y llevarlo al punto óptimo de control en el que interesa precipitar la estruvita. Además, el sistema tiene una corriente de recirculación donde así se mantienen en suspensión las bolitas. Es muy parecido al sistema que han explicado por ahí antes, el SUEC. El sistema lo que hace es precipitar estos pellets de forma controlada y mantener el crecimiento dentro del reactor de manera que podamos extraerlo cuando nos interese extraerlo, para mantener un régimen constante de alimentación. El tratamiento del efluente de este reactor va directamente a cabeza de la planta, pero lógicamente ya con el rendimiento que tiene el reactor, 80-95%, se reduce una gran parte de fósforo que antes de otra manera se recirculaba a la planta. Y el producto se va cosechando en función de una serie de parámetros de control del reactor, y ese producto lo que hace... no tengo una perdón. Da igual. Lo que hace el producto, al sacarlo, lo extraemos, lo llevamos hacia unos tamices donde se seca, donde se quita el agua, se drena, digamos, el agua primaria que sale que estaba en el reactor, y después se dirige a un lecho de secado donde también se controla la temperatura para evitar, porque la temperatura es un factor importante. Si no puede, la estruvita está formada, como hemos dicho, de magnesio, fosfato y amonio, y el amonio es susceptible de volatilizarse, entonces se tiene que controlar cierta temperatura para que no se volatilice y se mantengan las propiedades de la estruvita. Y la generación de polvo y de finos se eliminan mediante un sistema de ciclón de vacío que no está ahí dibujado. Después, el sólido, una vez seco, las bolitas se dirigen hacia un elevador de cangilones que veis a vuestra derecha. Gracias. Y se suben a a una parte donde hay distintos tamices, y hay unos clasificadores de tamaños de partículas, y en función de 4 mallas distintas que se ponen en función de la demanda del mercado, se van clasificando los sólidos en 4 silos diferentes, en este caso, que ya tienen ese tamaño controlado. Los gruesos se llevan a un tanque de rechazo, que suele ser un volumen muy pequeñito al mes, y el resto del proceso, pues el resto de las trubitas se recupera en estos silos, donde diariamente se va, mediante un sistema de Big Bags, el operario los va sacando en función de lo que le interese, del tamaño que le interese. Este es el aspecto que tiene el producto final. Entonces, en los 7 meses de operación que lleva, no se han detectado ninguna muestra, ni salmonela ni coliformes, que son, según el informe Struvias, por ejemplo, sacado recientemente, 2 de los factores microbiológicos que hay que mirar. Además, se llevaban midiendo desde hace mucho tiempo en pilotos y en otros procesos, pues porque son los que indican también las directivas de fertilizantes. Y la composición de este producto, que se comercializa con el nombre de Crystal Green, tiene un contenido en cuanto a P2O5 del 29%, de magnesio en torno al 10% y de nitrógeno amoniacal en torno al 5%, que es
la composición básica de la struvita. Entonces este compuesto tiene una pureza de en torno a un 99,6% de struvita. Estos son simplemente algunas fotos a modo de curiosidad durante la fase de obra del montaje, para que veáis el reactor principal y cómo se tuvo que meter primero antes de hacer la nave. Estas son las arquetas de fuera en el exterior, donde se tienen por una parte cada uno de los dos efluentes que he mencionado antes, que se va a tratar en el reactor por separado, y luego en la arqueta central los reboses, el efluente, digamos, del reactor, que se llevará luego a cabeza de planta junto con otros retornos. Y abajo tenéis un aspecto de la tolva de descarga después del secado, donde se recoge el producto y se sube mediante cangilones, elevador de cangilones, a los tamices de clasificación. A la izquierda tenéis una foto del secado y del ciclón, en este caso de finos, con el tamiz también de drenaje a la izquierda. En la foto de la izquierda tenéis la parte superior de los silos que he hablado antes, donde están los cuatro tamices de clasificación, y debajo de cada uno estarían los 4 silos de los que hemos hablado. Luego en la foto del medio es el elevador de cangilones visto de canto de perfil, y en la derecha lo que veis es simplemente un big bag de 1 metro cúbico para recoger el producto en toneladas, ¿no?, de los hilos. A la izquierda en esta foto veis el reactor ya montado dentro, y a la derecha veis uno de los 2 tanques de reactivos de los que he hablado antes, que están en el exterior. Esto es simplemente para decir que antes de instalarlo, lógicamente se llevaron a cabo simulaciones. En este caso se hizo una simulación en West con la colaboración del Centro de Investigación del CEIP, y pues se estimó que se podía recuperar en torno con un reactor, no que fuera el potencial de la planta, sino que se podía recuperar en torno a unas 660 toneladas al año de struvita. Además de esta recuperación, que puede ser un driver importante, el principal o uno de los principales drivers a la hora de instalar este tipo de tecnologías en una EDAR es el ahorro cloroférrico o en coagulante que supone la no utilización de estos coagulantes cuando estás eliminando el fósforo en forma de struvita, porque lógicamente de otra forma saldría con el efluente y habría que eliminarlo químicamente. El ahorro en la disposición del fango, y además de ventajas operativas, cuando hay eliminación biológica de nutrientes, pues hay una serie de ahorros de aireación y además unas ventajas operativas en cuanto a la defosfatación biológica, por el simple hecho de extraer de la recirculación estos nutrientes. Y además hay otra ventaja, que puede ser una ventaja o un inconveniente, depende del sitio, que puede ser la disminución del contenido en fósforo que puede suponer del fango. Es decir, si en vez de, en la centrífuga que veis ahí, en vez de extraer todo el fósforo que de otra forma estaría en el fango, extraigo una pequeña parte también como struvita. Entonces, esto es simplemente de una simulación, esto no es el caso real, habría que verlo lógicamente al cabo de un año funcionando, pero se estima, por ejemplo, que en torno a un 30%, hasta con este tipo de tecnologías en general, se pueda extraer hasta un 30% del fósforo que de otra forma estaría en el fango deshidratado. Esto puede ser, como decía antes, una ventaja o no, es una cuestión de filosofía, ¿no? Entonces, esto simplemente, esta gráfica que veis es los distintos usos del fango en las distintas depuradoras en los distintos países en la Unión Europea, y veis que España es uno de los países donde, como habéis dicho ya en otras presentaciones, un gran porcentaje de fango se emplea en la agricultura, y uno de los problemas que tenemos aquí es que se dosifica los fangos, o se deberían dosificar en función al nutriente limitante, que sería el nitrógeno. Por el balance entre nitrógeno y fósforo que hay en el fango deshidratado, esto implica que sobredosificaríamos fósforo en los suelos con este fango, ¿no? Y de manera que si quito un porcentaje de ese fósforo y lo llevo a un producto puro con el que yo pueda hacer blending y pueda ponerlo en función de las proporciones que me interesan, pues es una gestión mucho más interesante.
Esto es una comparativa de metales pesados que contiene este tipo de producto, ¿vale? Porque hemos hablado antes del cadmio y de legislación. Entonces, simplemente en la primera columna tenéis los límites del Real Decreto 506/2013 de fertilizantes, donde no se sabe, lo teníamos que encajar en algún sitio, entonces lo hemos encajado en el tipo A, porque realmente la astrubita no pertenece todavía a ninguno de los tipos, entonces lo hemos encajado en el más restrictivo, por así decirlo. Y como veis, comparado con la legislación europea de fertilizantes y con el borrador que está previsto para 2018, pues es mucho más restrictivo, y aún así el producto que nosotros obtenemos está muy por debajo de los límites más restrictivos del Real Decreto español, con lo cual desde el punto de vista sanitario es mucho más tranquilizador utilizar este tipo de fertilizante respecto a los metales pesados. Estos son los valores de referencia para el informe Struvias, que son mucho más elevados. Entonces, en cuanto al cadmio que hablábamos antes, el producto, las especificaciones que tiene que tener para denominarse Crystal Green es que esté por debajo de 0,4, por ejemplo, de cadmio en ppm. Como veis, la legislación establece entre 60 y 40, con lo cual, pues, en este sentido puede ser interesante. Luego también tenéis aquí una tabla en la que se amplía la comparación anterior, metiendo los contaminantes de metales pesados, comparándolos con los fertilizantes comerciales como el MAP, DAP y el trifosfato, el TSP. Entonces, veis que también que este tipo de fertilizante en comparación pues tiene muchos menos metales pesados, mucho menor contenido de metales pesados, con lo cual puede dar cierta seguridad. Estos son unos valores, hemos dicho que clasificábamos los productos en 4 tamaños diferentes. Entonces, estos son 2 ejemplos en cuanto a la producción normal centrada en los 2 principales tamaños, para ver simplemente que no hay diferencias significativas en función del tamaño del producto, y que también los valores se mantienen muy por debajo del límite que nosotros imponemos para que se denomine Crystal Green, y que además se impone en la legislación más restrictiva, que sería el Real Decreto 506. Luego, el comportamiento de este producto como fertilizante. Vale, termino en 5 minutos. Tengo. Vale. Si comparamos el comportamiento de esto que queremos, que es un fertilizante, que de hecho se considera fertilizante, como bien decíais, en otros países, en España todavía está pendiente de una resolución. Realmente este producto, comparado con este, por ejemplo, con el TSP, es un fertilizante de lenta redisolución, con lo cual además aporta beneficios a las plantas y a los suelos, porque se gestiona mucho mejor el aporte de nutrientes, es decir, que se evita que el fósforo se vaya con las corrientes y con los lixiviados que puedan llegar luego a cauces de agua, y se evitando así la eutrofización también. Y además es un fertilizante que tiene la ventaja de que es aplicable en los rangos de pH. Por ejemplo, veis en la gráfica de la izquierda, en los rangos de pH no solamente óptimos para la aplicación de fertilizantes en general comerciales, sino también por pHs altos o muy bajos, con lo cual eso es una ventaja, porque en España la mayor parte de suelos, salvo una franja muy pequeñita que estaría en ese pH óptimo, están o muy por encima, son alcalinos o son más ácidos. Centrando ya la cuestión en los cuellos de botella, por así decirlo, más bien barreras con las que nos hemos encontrado nosotros al aplicarlo, es que la astrubita es un compuesto reconocido como fertilizante de lenta liberación, pero no se aplica en la directiva y en el Real Decreto español, no se aplica debido a la fuente de la que se extrae, no porque no cumpla, sino debido a la fuente. Entonces se encuentra en una situación alegal. Entonces, la resolución administrativa para su comercialización es diferente en los distintos países de la Unión Europea. Primero, se necesita obtener el end of waste, que es el fin de condición de residuo, y que está, digamos, sobre la mesa de la sección de residuos del MAPAMA. Y las vías de resolución están pendientes de ver cuáles son. Es decir, nosotros hemos tenido que establecer para poder comercializarlo, hemos tenido que establecer una pauta en espera a que o bien el Ministerio nos dé una respuesta, o bien Europa se decante por este borrador final de Struvias, que bueno, parece que va a salir ya en un año.
Lo que sí que es verdad y es un hecho es que hay 60 plantas que ya están funcionando a escala industrial en el mundo. Entonces esto no es que sea un problema, es una solución que estamos aportando, pero que tenemos que resolver para que sea de forma segura y dentro de un marco legal y además equitativo para todos y todas las empresas. Entonces, yo siempre termino, me gusta mucho poner este ejemplo del café Copiluas como ejemplo. Ahora mismo hay en el informe Struvias que ha salido, digamos que prevalece el principio de precaución, digamos, no sabemos muy bien qué va a pasar, sabemos que es bastante seguro, realmente hay evidencias de que es muy seguro. Entonces, me gusta este ejemplo. No sé si lo conocéis la historia, pero se trata de, bueno, este café es el café más caro del mundo, una taza de café cuesta en torno a 90 euros y resulta que este café se comercializa precisamente en países como Reino Unido y este café se obtiene de los excrementos de este animal que se toma esa especie de bayas, esa especie de frutos y que no es capaz de, los granos, digamos, de café, no es capaz de digerirlos, entonces se obtienen directamente de sus heces. Esto viene de una historia colonial en los años 1830-1870, en esa época que no se permitía a la gente de Asia, de esa zona, tomar el mismo café que explotaban los colonizadores, por así decirlo. Y entonces descubrieron ellos mismos este café extrayéndolo de ahí y resulta que hoy pues es un manjar y es un producto caro. Resulta paradójico que nosotros estemos poniendo trabas a un producto como el que habéis visto antes, que es extraer una depuradora controlado con una composición clara y controlada, y que este café se lo estén bebiendo las mismas personas que tienen reparos en algunos casos en tomar decisión. Entonces mi conclusión va a ser muy clara y van a ser 4 frases. Son las mismas conclusiones sacadas de los 4 criterios del End of Waste. Y es, primero, la astrubita producida en la Edar Sur de Madrid tiene una utilidad específica y demostrada como fertilizante. Existe un mercado y una demanda, es decir, una necesidad, por lo que hemos dicho, en España concretamente para dicho producto. La astrubita producida satisface los requisitos técnicos para las finalidades específicas. Tenemos todos los datos analíticos que haga falta para defenderlo y cumple la legislación existente y las normas aplicables. Nosotros hemos iniciado una vía porque no teníamos un precedente, éramos los primeros en instalar esto aquí, pero necesitamos precisamente y podemos cumplir que sí que cumple las más restrictivas. Y además el uso de la astrubita no generará impactos adversos para el medio ambiente o la salud. Esto os parece muy atrevido de decir, pero hay evidencias como las que os he dicho con los metales pesados y sobre todo paradojas como las que también hemos dicho de los fangos y del café, que demuestran que sería un sinsentido no reciclar el fósforo de esta manera. Entonces, lo único que pediría es que si en España se ha apostado por la economía circular, no solamente Veolia, sino hay empresas que también están apostando fuerte, el fósforo es un recurso más y es necesario que se cierre el ciclo de su reutilización y por tanto necesitaría que pedir a las administraciones que se posicionen a la par de la demanda social y tecnológica. Y nada más, agradecer al canal también por su implicación en el proyecto y por la apuesta, y a Cadagua, que está explotando la planta, también por su voluntad y por su ayuda en esto. Del canal de Isabel II, hacer algún comentario. Me llamo Eduardo Elío, soy del canal de Isabel II y bueno, he participado en el proyecto de la construcción y ahora la operación de la planta de Astrubita. Apuntarte una cosa, Ángela. En Sur no notamos una disminución del porcentaje de fósforo en el fango deshidratado, porque como tú muy bien sabes, nos sobra fósforo. Podríamos hacer otra planta más y seguiríamos teniendo fósforo. Es un apunte, por lo tanto. Pero ese dato me interesa porque la situación actual es que el proyecto no está saliendo para adelante porque no podemos comercializar el producto que estamos elaborando. No tenemos una situación administrativa que nos lo permita. Y la administración que según suministra
apuesta por la economía circular no nos soluciona la situación. Es un problema serio. Es decir, en la economía circular no solamente se trata de que los ingenieros miremos al futuro y establezcamos otros horizontes, es que las administraciones tienen que colaborar de forma activa. No basta que se diga que se apuesta por la economía circular. El movimiento se demuestra andando. Tienen que hacer lo necesario para que administrativamente la economía circular pueda funcionar, porque es que si no, no funcionará. Es el único apunte que quería hacer. Gracias por la oportunidad. Totalmente de acuerdo.